Hola amigos, vamos a ver cómo hallar la ecuación de una parábola de eje paralelo a los ejes coordenados cuando nos dan foco y vértice, vértice y directriz, foco y directriz o vértice y un punto de ella, ya. En el video anterior, en la lista de reproducción de cónicas, vimos cómo hallar los elementos de una parábola de dos maneras, ya sea utilizando las fórmulas asociadas a la ecuación general de la parábola o llevándola a la forma explícita, lo que nos hacía resolver el ejercicio sin depender de tantas fórmulas. Ahora vamos a ver cómo la ecuación de la parábola de la forma explícita nos permite hallar muy fácilmente ecuaciones de parábolas cuando nos dan alguno de sus elementos, o incluso cuando nos dan el vértice y un punto de ella. Y esta que está acá era la ecuación explícita de la parábola de eje paralelo al eje de la Y, o sea, de eje vertical. Este signo era además cuando la parábola tenía concavidad positiva y este signo es menos cuando la parábola tiene concavidad negativa. Alfa y beta representaban las coordenadas del vértice de la parábola y P el parámetro de la parábola, que era la distancia que hay entre el foco y la directriz. Además, la distancia entre el foco y el vértice y la distancia entre el vértice y la directriz eran la mitad del parámetro. Vamos a ver cómo resolver un primer ejemplo. Acá nos piden hallar la ecuación de la parábola de directriz y igual 3 cuyo foco es F4,1. Y de la manera que vamos a resolver ese ejercicio sería exactamente igual si en lugar de darnos foco y directriz nos dieran foco y vértice o vértice y directriz. Lo primero que vamos a hacer es, a través de los datos, deducir qué tipo de parábola es, si es de eje vertical o de eje horizontal, o sea, si el eje es paralelo al eje de las Y o es paralelo al eje de las X. Y eso es muy sencillo cuando nos dan la directriz o cuando nos dan foco y vértice. Lo mejor es hacer una representación gráfica de los elementos y se deduce de inmediato. Voy a dibujar un sistema de coordenadas cartesiano. La recta horizontal Y igual 3. Por 3 hacemos la horizontal, esa es la directriz. El foco de coordenadas 4, 1. 4 en el eje de las X, 1 en el eje de las Y. Y ahí tenemos el foco. Como el eje de la parábola es perpendicular a la directriz por el foco, vamos a dibujarla. Ese sería el eje. El eje es vertical, o sea que la fórmula que vamos a utilizar es esta que está acá. Ahora después, en el próximo ejemplo, vamos a ver cuál es la fórmula para eje horizontal. Bien, y cuando no nos dan el vértice, lo que tenemos que hacer es encontrarlo inmediatamente, porque en esta ecuación necesitamos el vértice para poder suplantarlo donde dice alfa y beta. Observen que K es el pie de la perpendicular entre el foco y la directriz. Nuestro punto K estaría acá en este puntito. Y el vértice se encuentra en el punto medio entre F y K. Ese punto K tiene por coordenada X 4 y por coordenada Y 3. Si yo hallo el punto medio entre F y K, que se hacía haciendo la semisuma de las X y la semisuma de las Y, el vértice va a ser 4 más 4 dividido 2. 4 más 4 es 8, 8 dividido 2 es 4. Y es obvio, ya que si el vértice se encuentra en la misma vertical que el foco y el punto K, su X tenía que ser 4. Ahora tenemos que hacer la semisuma entre la Y del foco y la Y del punto K. Y es 1 más 3, 4. 4 dividido 2 es 2. Quiere decir que el vértice es el punto 4, 2. Cosa que se observa naturalmente. Si el foco tiene su Y vale 1, si su ordenada vale 1 y si la ordenada de K vale 3, el punto medio entre 1 y 3 iba a estar en 2, obviamente. Pero no está de más comprobar que la semisuma nos determina el vértice de esa manera. Otra cosa que necesitamos para hallar la ecuación de esta parábola es el valor del parámetro, que es la distancia que hay entre el foco y la directriz. Y como la directriz es la recta Y igual 3 y la Y del foco es 1, la distancia que hay entre el foco y la directriz obviamente es 2. 3 menos 1, 2.
Quiere decir que el parámetro vale 2. ¿Por qué? Porque es la distancia que hay entre el foco y la directriz. Y ahora que tenemos el valor del parámetro y ya teníamos las coordenadas del vértice, que son alfa y beta, suplantamos esos tres valores en la ecuación explícita de la parábola. Vamos a hacer un pequeño bosquejo. Sabemos que la parábola pasa por el vértice y que la parábola encierra el foco, como acá en este dibujo, y la manera que pase por este vértice y encierra el foco es que quede hacia abajo. Obviamente la parábola nunca corta la directriz, por lo que es una parábola de concavidad negativa. Por lo tanto, en la fórmula tenemos que usar el signo de menos. Quiere decir que la ecuación sería igual menos 1 sobre 2 por p, que es 2, por x menos nuestro alfa, que es 4, al cuadrado, más nuestro beta, que es 2. Y como 2 por 2 es 4, todo esto queda menos un cuarto. Y esto que está acá es un cuadrado binomio, lo desarrollamos. Si no se acuerdan de la fórmula de cuadrado binomio, ponen dos veces x menos 4 entre paréntesis y hacen distributiva. El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, que sería 2 por 4, 8 por x menos 8x, más el cuadrado del segundo, que es 16, más 2. Hacemos la distributiva con el menos un cuarto y quedaría igual menos un cuarto por x cuadrado menos un cuarto de x cuadrado, menos un cuarto por menos 8 es más 2x, menos un cuarto por menos 4, y menos 4 más este 2 va a ser menos 2. Y aquí tenemos la ecuación de nuestra parábola, la que tiene directriz i igual 3 y de foco 4, 1. Repito, en caso que nos hubiesen dado vértice y directriz, ya tendríamos alfa y beta, y recordemos que la distancia del foco al vértice y la distancia del vértice a la directriz, que es bk, es la mitad del parámetro. Como en este caso la mitad del parámetro sería 1, el parámetro valdría 2, o sea que se resolvería de la misma manera. Y ahora vamos a ver cómo es con una parábola de eje paralelo al eje de las x. Bien, y ahora tenemos la ecuación de la parábola de eje horizontal. Es sumamente parecida a x igual más menos 1 sobre 2p por i menos beta al cuadrado más alfa. Alfa y beta, las coordenadas del vértice, p el parámetro, que es la distancia del foco a la directriz, igual que hoy. Y como hoy, la distancia entre el foco y el vértice, y la distancia entre el vértice y la directriz, es la mitad del parámetro. Bien, y acá tenemos nuestro ejemplo. A diferencia del anterior, que nos daban foco y directriz, nos dan vértice y que pasa por el punto 5/4, 2. Faltó aclarar algo. Hay que decir de qué eje es, si paralelo al horizontal o al vertical. Si no, podrían existir las dos opciones. Listo, y con eje horizontal. Ahora sí, en el anterior podíamos hallar la longitud del parámetro ubicando los elementos en un sistema de coordenadas y observábamos cuál era esa distancia. En este caso, como tenemos el vértice, pero no nos dan ni el foco ni la directriz, no hay manera de saber cuánto es su valor, salvo que nos lo diera la letra del problema, cosa que no pasa en este caso. Vamos a comenzar planteando la ecuación y cómo vamos así a hacer un pequeño bosquejo de los datos que nos dan para determinar si la concavidad es positiva o la concavidad es negativa, para saber qué signo hay que poner acá. Ubicamos el vértice de coordenadas 1, 3. Acá estaría por acá. Y 5/4 es un poco mayor que 1. Estaría por acá. Y 2 estaría por acá. El punto 5/4, 2 estaría por esta ubicación. Sabemos que el vértice es el punto donde la parábola pega la vueltita. Y acá tenemos una sola opción, que la parábola tenga esta concavidad. Si la x del punto por donde pasa hubiese estado de este lado, tendríamos que haberla dibujado al revés. Pero en este caso el signo del coeficiente principal es el caso positivo. Por lo que podemos escribir que la parábola es de la forma x es igual a más, no necesitamos poner el más, 1 sobre 2p, que no lo conocemos, por i menos beta, que sí lo conocemos,
Beta es la y del vértice, ojo a no confundirse con eso, y la y del vértice es 3, y menos 3, al cuadrado, más el alfa, que es la x del vértice, que en este caso es 1. Acá he visto cometer el error de poner al revés los valores acá, asociándolo a que en la otra fórmula acá iba el alfa y acá iba el beta. Así que ojito con eso. Y la pregunta del millón, ¿cómo hacemos ahora para hallar el parámetro? ¿Y de qué recorcholis nos sirve que pasa por ese punto? Cuando una ecuación de una recta, una circunferencia, una parábola, lo que sea, pasa por un punto, ese punto verifica su ecuación. Quiere decir que si yo suplanto la x por la x del punto y la y por la y del punto en la ecuación de la parábola, tiene que verificar, tiene que dar una igualdad. Entonces como el punto, vamos a llamarle P, 5/4, 2, pertenece a la parábola, entonces yo puedo suplantar el 5/4 en la x y el 2 en la y. Y al hacer eso, obtenemos una ecuación de única incógnita P. Esperé PP y la despejamos. Quedaría 5/4 es igual a 1 sobre 2p por 2 menos 3 al cuadrado más 1. Observamos que acá 2 menos 3 es menos 1, pero menos 1 al cuadrado da 1, o sea que todo esto da 1. Este 1 que está sumando lo voy a transponer con el 5/4, lo pasamos restando, y quedaría 5/4 menos 1 es igual a 1 sobre 2p, solito porque dijimos que todo esto que está multiplicando al 1 sobre 2p vale 1, y poner por 1 no lo ponemos. 5/4 menos 1, bueno, hacemos como un denominador, 4 por 1, 4, 5 menos 4, 1, todo esto da 1/4. Si 1/4 es igual a 1 sobre 2p, es que p tiene que ser 2, porque 2 por 2 es 4, si no despejamos, pero acá directamente ya sabemos que la única manera que esto se verifique es que p valga 2. Y teniendo p, tenemos todo, porque ahora lo metemos en donde hay que meterlo, acá, donde dice p en esta ecuación, quedando x es igual a 1 sobre 2 por 2, ya ponemos 4 directamente, por y menos 3 al cuadrado más 1. Obviamente que esto ya es la ecuación de la parábola que estamos buscando, expresada en la forma explícita, pero si queremos llevarla a la forma general, simplemente desarrollamos este cuadrado de binomio, hacemos la distributiva luego con el 1/4 y por último sumamos el 1. Voy a dejarles acá el resultado, ustedes lo hacen en su casita y lo comprueban. Esto daría x es igual 1/4 y al cuadrado menos 3 medios y más 13/4. Feucha la pobre, muchas fracciones, pero bueno, llegamos. Como ven, sumamente fácil. Bueno amigos, espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente, bye bye. Y no te olvides que si quieres encontrar un tema específico que yo haya hecho, tienes que poner en el buscador de YouTube el nombre del tema y agregarle al final con Rafa. Si no, puedes entrar a mis listas de reproducción y buscar en las carpetas qué es lo que tengo en forma ordenada. Bien, y no se olviden de suscribirse al canal, comentar los videos y darles like, que eso me va a ayudar muchísimo a hacer crecer el canal y hacer que hagamos cada día más videos. Nos vemos, bye bye.